Bien, estimados asistentes, nuevamente nos reunimos el día de hoy para ir conversando, ¿no?, sobre los diferentes temas que presenta nuestro programa de fundamentos éticos de la democracia. Materia que por demás sea, que además es una materia que nutre el conocimiento político en general y que servirá no solamente para el programa de estudios liberales de la Universidad Metropolitana, sino en general para todo aquel que pretenda tener un conocimiento sobre el tema de la democracia. Y yo creo que eso es pues uno de los elementos más importantes que podamos tener en cuenta, ¿no? Hoy día vamos a hablar un poquito para ir entrando en materia y analizar estos elementos que tocábamos en la clase pasada, la democracia como decisión. Evidentemente que cuando hablamos de decisión hablamos de un sistema que tenga que ver con votos, es decir, ¿cómo se decide? Con votos. Ahora, depende de lo que estemos decidiendo, será el voto. Si tiene que ver con una determinada situación, muy probablemente estemos frente a un plebiscito o frente a una consulta, que sería un término más amplio, para saber de determinada manera qué está pensando el pueblo, la población o la ciudadanía o un municipio o un grupo determinado sobre determinado tópico, sobre determinado punto en específico. Me viene a la memoria, por ejemplo, en 1999, 2000, cuando gana el presidente Chávez las elecciones, la Constitución de 1961 no preveía la posibilidad de el referéndum, o sea, no, la ley del sufragio y participación política hablaba de la posibilidad de referéndum, pero en la Constitución no existía ningún llamado a constituyentes, sino dos formas de modificar la Constitución. La Constitución del 61 decía que era o por enmienda o por reforma. No había una Asamblea Nacional Constituyente, y eso es lo que quería el presidente Chávez. En el fondo se hace un referéndum posibilitado a través de la ley orgánica del sufragio y participación política de aquella época, y con 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, una de la Roche, si mal no recuerdo, otra de la profesora Cecilia Sosa, y el tercero no me acuerdo exactamente el nombre del magistrado. Con estas 3 sentencias se abrió la posibilidad de llevar a cabo el referéndum. Entonces se hizo el referéndum, la gente votó y querían una Asamblea Nacional Constituyente, se impuso la decisión de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero fíjense que en todo caso, uno de los elementos más importantes que tenemos que resaltar, que conversar, es aquel que tiene que ver con que, pues fíjense, se trata de la toma de una decisión. Pensemos que no se trata de una toma nacional, como en este caso, una decisión nacional, si queríamos o no una constituyente. Pensemos que se trata de una decisión local o municipal. De allí la Constitución prevé unas formas de participación política que en el fondo tendrán elemento decisional de por medio. Hay que tomar una decisión respecto a un determinado tema, y esto es precisamente de lo que yo quiero conversar con ustedes. Depende de la decisión que queremos tomar, pues podremos entonces pensar
en un determinado sistema electoral. Si pensamos, por ejemplo, que se trata del presidente de la República, pues la cosa será muy sencilla, porque se lanza un candidato, dos candidatos, tres candidatos, el A, el B, el C, el D, y ganará el que saque la mayor cantidad de votos. No hay problema cuando se trata de uno. Cuando se trata de varios es cuando empiezan los enredos. Tenemos que elegir el Consejo Municipal, que está compuesto por 14 personas. Y una parte de la votación es uninominal y otra parte es por una lista. Se enredó. Como no hay una forma de gobierno única y óptima, entonces tampoco los sistemas electorales son uniformes. Yo diría que de alguna manera los sistemas electorales son un producto de la historia y responden o tienen que ver con un trasfondo cultural de la respectiva sociedad, o bien fueron introducidos coactivamente tras determinada época, el fin de una dictadura, el fin de una época colonial, por ejemplo, para ciertos fines. Por supuesto que para estas palabras, para esta forma de ver la cosa, es irrelevante que se haya deseado la democracia o al menos una democracia ficticia, la estabilidad o respeto a las opiniones de la minoría. Lo decisivo es que algunos sistemas electorales armonizan bien con la mentalidad del pueblo y otros son considerados extraños o rechazados. Cada sistema electoral tiene una estructura y un tipo fundamental, y cada uno constituye un tipo fundamental. Los sistemas determinan, por supuesto, la forma en la que los electores se expresan mediante el voto lo que ellos quieren, su preferencia, o por un partido o por un candidato, y esto a su vez se convierte en un mandato. Por supuesto que entra en juego la regulación técnica del sistema electoral, que abarca todo el proceso electoral. Desde el momento en que alguien quiere ser candidato, desde la candidatura que se regula por la ley electoral, hasta el último momento que se hacen los escrutinios y se dan los resultados. Entonces, los sistemas electorales son en una medida muy alta políticos e influyen en la composición del órgano que vamos a elegir, en la estructura del sistema de partido, en la formación de la opinión y de la voluntad de los electores. Por supuesto, crea una predisposición y una capacidad de participar de los electores y, por supuesto, incide directamente en la cultura política del Estado al cual nos estamos refiriendo. Los diferentes procesos electorales se han contado más de 300, imagínense ustedes, sistemas, procedimientos. Estos pueden resumirse en dos tipos básicos. Uno que es mayoritario, el que obtiene la mayoría gana, por supuesto, y uno proporcional, es decir, el Partido Blanco tiene el 30% de la población, el Partido Blanco tiene el 30% de la representación, y así va a proporcionar el universo a lo que se quiere representar. En el sistema de representación puramente proporcional, los mandatos obtenidos por un partido dependen del porcentaje de votos que obtengan. En el sistema
puramente mayoritario, obtiene el mandato el que alcanzó la mayoría, así sea por un voto. En un distrito electoral, sin que se consideren los votos a favor de los candidatos derrotados, esto será siempre así. En los sistemas electorales, entonces, podemos advertir que hay como algunas diferencias. Se diferencian en la división de cada distrito, cada circunscripción electoral. Se diferencian en la candidatura, cómo se escoge el candidato. Se diferencian en el sufragio, es decir, cómo llevo a cabo el voto. Y por supuesto se diferencian en el procedimiento para la distribución de escaños. Cuando se trata, por supuesto, hemos dicho nuevamente y repetimos, cuando se trata de órganos que son compuestos por varias personas. Si se trata de una sola persona, el problema se reduce. Entonces, la combinación de normas en estas tres áreas origina pues varios sistemas y cada sistema origina un efecto diferente, lo cual influye en la planificación estratégica que cada partido hace. Por regla general, el territorio, un estado, por ejemplo, pensemos en Miranda, se divide en distritos que se distinguen por su tamaño, por el número de diputados a ser elegidos. Entonces tenemos uninominales, pequeños, medianos, grandes. Es raro que todo el territorio electoral constituya un distrito electoral. Pero también eso ocurre en elecciones regionales o locales. Varios casos aislados también pueden darse en elecciones nacionales. El diseño de cada distrito, de cada circunscripción, es una medida que influye decisivamente en el resultado electoral. Mucho cuidado con esto. Aquí hay un amplio margen para la manipulación, hasta el punto de que hay un concepto técnico para el modelo arbitrario de diseñar los distritos electorales. A esto se le denomina gerrymandering. G-E-R-R-Y M-A-N-D-E-R-I-N-G. Gerrymandering. Interesante el punto, ¿no? Interesante. Se los voy a poner aquí en el chat. Gerrymandering. Vamos a ver si escribe Gerry. Sí. Mandering. Aquí está. Esta forma de ver la cosa. Por supuesto, en cuanto a la candidatura, existen también diferentes formas de candidaturas electorales. Aquí hay que distinguir primero candidaturas individuales, de listas de candidatos, y luego entre los diversos tipos de lista hay una lista cerrada, bloqueada. El elector no puede modificar la lista, lo que le da un gran poder al partido político o al grupo que la presenta. Pues este partido político además fija el orden de los candidatos. Esto lo veo yo un poco democrático, ¿no? Hay la lista cerrada y no bloqueada, es decir, el elector puede cambiar el orden de los candidatos o emitir votos preferenciales. Esto le da una influencia limitada en la selección de los candidatos, disminuye la influencia de los partidos y de los grupos. Hay la lista abierta,
el elector puede emitir varios votos a favor de un candidato, acumularlos, por ejemplo, y elegir candidatos de diversas listas. A este último sistema se le denomina panache. Voy a ponerlo aquí, panache. Perdón, no me salió bien. Panache. Creo que así está bien escrito. Panache. Aconché. Panachaje. Sí. Panachaje. Así el número de votos a ser emitidos. Cuidado con esto. Número de votos a ser emitidos. Además, entonces, hay diversas formas de listas que están vinculadas, entre ellas las vinculadas dentro de un orden electoral y las vinculadas independientemente de él. Por lo que entonces se trata de aprovechar votos remanentes innecesarios para, por ejemplo, lograr un mandato. Está el tema del sufragio. Aquí se establece cuántos votos tiene el elector. Por ejemplo, un elector de sufragio único, un elector de sufragio múltiple. En el caso de sufragio múltiple, el número de votos puede corresponder o ser menor al número de candidatos, por ejemplo, a diputados, a elegir en un distrito restringido, en conexión con regulaciones sobre candidaturas. El elector entonces podría disponer de un sufragio preferencial o uno alternativo, puede acumular o puede combinar, como hemos dicho, el panachaje. La candidatura y el sufragio estructuran la votación del elector. Son entonces de una gran importancia estratégica para postular y conducir la lucha electoral. Finalmente o adicionalmente tenemos un procedimiento para distribuir los escaños. El procedimiento está regulado parcialmente por la configuración del distrito, por la configuración de las candidaturas y por la configuración del sufragio. Por supuesto, contiene las variables más importantes para la incidencia del sistema electoral. Entonces hay un criterio de decisión, mayoría o proporción. Hay un nivel de distribución, distrito electoral, unión de distritos, región, país y un procedimiento para las divisiones. Puede ser el método de Hunt, que es el que supuestamente se aplica en Venezuela, o por número de elecciones, que es muy famoso el método conocido como Hagenbach-Bischoff. En estos es posible también el número del uso de votos excedentes y remanentes y, por supuesto, barreras electorales que pueden constituirse naturales y artificiales. El más conocido de los divisores es el método de Hunt. Esto hay que tenerlo muy claro. Emitidos se dividen por 1, por 2, por 3, por 4. Los escaños se distribuyen entre los partidos de acuerdo a los mayores resultados, es decir, según el valor de cocientes resultantes. Otro procedimiento también que atiende los mayores resultados es el de los divisores. Saint-Laguerre y Shepard. Los votos de los partidos se dividen por 0,5, 1,5, 2,5.
los escaños se adjudican por orden de los resultados obtenidos. El procedimiento más común por el número de escaños es el de Hagenbach-Bischoff, que ya hemos mencionado. El número de escaños es el número de votos válidos emitidos divididos por un número superior en 1 al del total de escaños a ser adjudicado en el distrito electoral. Hay unos métodos, el de Hare. Este dice que el número de votos válidos emitidos, cuidado, dividido por el número de escaños a ser adjudicados en el distrito electoral. Una variante del procedimiento por el número de escaños es el sistema de las proporciones matemáticas. Ney-Meyer hizo este último, ¿no? Los votos válidos emitidos a favor de los partidos se multiplican por el número de escaños que se van a adjudicar y el resultado se divide por el número de votos válidos emitidos. Los partidos reciben tantos escaños como cifras enteras aparezcan. El resto se adjudica según el valor de las fracciones resultantes. Hay tipos de sistemas electorales. Hay uno, el mayoritario, first past the post. En general, en este sistema, gana un escaño en el distrito electoral quien logre la mayoría de los votos. De modo que no se trata de obtener una mayoría. Elección directa en